Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores del inframundo virtual para hablaros de un tema que es de tamiz espiritual. Y es nada más y nada menos que el por qué un devoto del Santo Rosario no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar esta devoción. Siempre es común y sabido que en la vida espiritual y algunos devotos que desisten de rezar el Santo Rosario lo hacen por dos motivos. Dos motivos, no son más, son dos. El primero, porque no podemos enunciar un tercer motivo más. Son tres motivos, pero yo creo que son dos grandes bloques de motivos y un pequeño y una podríamos decir que un tercer motivo, un tercer pretexto para dejar también la devoción del Rosario. La primera es por falta de consolación, por una especie de resequedad en el espíritu, una desazón del espíritu, una falta de sabor, una falta de tener una especie de tener esos consuelos divinos. Las personas están pasando por un desierto espiritual, o no lo saben, o simplemente al no saber estas cosas desisten. Y lo que tienen que saber las personas que no tienen consuelos, que viven una resequedad espiritual, al no sentir nada, ni siquiera en el intelecto, porque el sentir cosas en nuestro cuerpo, pero los 5 sentidos nunca es recomendable en la espiritualidad. Siempre, si se siente algo espiritual, algo sensorial, siempre lo mejor es evitar, ¿no? Pero estamos hablando en estos momentos de consolaciones en el espíritu, que por general siempre son consolaciones en la mente, en el intelecto, en el espíritu, que es la cual el espíritu nuestro, como vuestras calidades pudiesen saber, es una de esas cualidades del alma, es que por el cual el alma, somos vivos, estamos vivos, tenemos vida. La tercera es que tenemos intelecto. Y la tercera es que somos libres, ¿no? Entonces esas tres potencias del alma, esas tres cualidades del alma, no son potencias del alma, disculpadme, es lo que el alma hace en nosotros, en nuestra persona humana. Esas cualidades son beneficiadas en las consolaciones espirituales. Pero a veces, y muchas personas a veces no tenemos esos refugios de Dios en nuestra nación, y acabamos por resistir. Entonces, hay que saber que la resequedad espiritual, ella es un don de Dios. Parece ir contraproducente, parece algo que fuese contradictorio, pero es que Dios nos prueba como al oro, nos prueba como a San Pablo, que San Pablo prácticamente tuvo una experiencia mística inusual. Él subió a un estado espiritual celestial que él relata. No dice que es él, pero obviamente se da a entender que él vivió una experiencia celestial, y luego de esas experiencias él comenta también en ese libro que San Pablo Apóstol decía que le pidió 3 veces a Dios, a Jesucristo, que quitase un aguijón de la carne, y Dios no se lo quitó, dijo: con mi gracia os basta. Y es así, toda la resequedad espiritual es para que aprendamos primero nuestra pequeñez a nivel de creación, de criatura. Saber que nosotros dependemos de Dios, y saber que a veces, si nosotros tuviésemos muchas consolaciones espirituales y no tuviésemos la capacidad de la humildad suficiente para saber que esos dones espirituales no son de nosotros, sino son de lo alto, nosotros podíamos ensoberbecernos y
creernos que lo que es de Dios es nuestro, es propio de nuestro, es algo que tenemos como en acto, y no es así. Hay un padre de la iglesia que es San Gregorio Magno, de no equivocarme, que dice que cuando empezamos a subir en la vida espiritual, a veces nos olvida que hay alguien encima de nosotros. Y si seguimos subiendo sin saber, sin tener en cuenta quién está más arriba de nosotros, que es Dios, la caída nuestra será abrumadora, porque tenemos que tener en cuenta que a medida que se sube espiritualmente, más tenemos que ser humildes. De lo contrario, Dios nos quita las consolaciones para probarnos en el espíritu y que nuestro ascenso espiritual se da en la humildad y está sabiendo que esos dones espirituales, esas consolaciones espirituales que en teoría deben venir, son de Dios, no son por nuestro mérito, sino es porque nosotros nos hemos despojado de esa soberbia que es producto también del pecado original, ese lastre que tenemos como el pecado original, que también es la malicia, ¿no? Uno de esos lastres que tenemos una vez de bautizados. Y es así, es saber también que todo bien, también es otra cuestión, hay que saber que cuando estamos en la resequedad espiritual y tenemos la tendencia de dejar el rosario, dejar cualquier devoción, eso va en contra de nuestra salvación. Cualquier devoción, cualquier oración, pero específicamente el rosario, dejar de rezarlo diariamente o en cualquier momento que tengamos la obligación de hacerlo, esa devoción, ese acto de oración es en función de nuestra salvación. Y sabiendo estas cosas, sabiendo que la resequedad y la falta de consolaciones divinas en nuestra vida espiritual, y aparte la falta, y este es el segundo punto, que es un punto intermedio, no solamente tenemos las desconsolaciones, la aridez espiritual, también tenemos la falta de comparación con otros, o la falta de milagros en nuestra vida. A veces escuchamos en los libros de historia de la religión o en nuestro propio día a día personas que son beneficiadas de milagros. Y nosotros a veces decimos, bueno, nosotros hemos rezado tantos años el rosario, por otra parte, personas que sí perseveran en la oración, pero no tienen milagros, y entonces estas personas, si bien no dejan la oración, porque tienen un don de perseverancia, puede ser hasta natural, que ni siquiera puede ser por un mérito propio, sino que es algo que es una tendencia natural. Hay personas que son perseverantes, que ya esto viene ya de los temperamentos, los famosos 4 temperamentos. Y estas personas desisten también de rezar porque no tienen fenómenos extraordinarios en su vida, o no se reflejan en actos de suspensión de la ley natural, que son los milagros. Eso también es a causa de que Dios nos prueba en la humildad. Por un lado, nos permite rezar, que es bueno para nuestra salvación, pero por otro lado, nos da los milagros, porque sabe que si por esos milagros, si nosotros exigiésemos milagros en nuestra vida, probablemente también que íbamos a creer, como existe una herejía que se llama el pelagianismo, que nuestros propios méritos son motivos de recibir bienes. De hecho, ya haga algo que es bueno, ya de por sí me debe generar un bien, sobre todo un milagro. Nosotros no podemos esperar milagros si no tenemos esa humildad. Y siempre hay que desear las consolaciones divinas. Siempre hay que desearlo. Dios tendrá en su bien disponer como poseedor del bien, como poseedor de todas las potencias en acto. Dios tendrá bien saber cómo distribuir, como rocío, siempre se habla de rocío, esas caricias, esos toques espirituales en nuestra vida, que hasta puede ser un milagro. Y el tercer punto, del cual nosotros no perseveramos en la oración, es por nuestros pecados. Y el pecado, cuando se habla de pecados, me refiero no solamente a pecados veniales, sino a pecados mortales que existen también en la vida monástica. El pecado mortal, todos sabemos cuáles son, pero eso es un acto, eso es una vía de obstaculización de la gracia. Ya ni siquiera podemos hablar de que tenemos problemas de soberbia, tenemos problemas de desesperación de salvación, que tenemos un pecado contra el Espíritu Santo, pero a veces la desesperación de no tener milagros, de no tener cosas, necesidades espirituales, que también es un pecado contra el Espíritu Santo, la envidia de los dones espirituales del. El pecado también
así sea venial, pues sobre todo mortal, él obviamente obstaculiza las vías de la gracia. Hasta un sacramento como la confesión, si no se tiene claro el arrepentimiento, el dolor de pecado, el propósito de enmienda, no hay confesión, no hay sacramento, por más que estemos arrodillados y confesados como un padre católico. Y esas son las cosas que hay que tener en cuenta en la oración, y sobre todo el no dejar de rezar. Si tenemos estas tres cosas, lo que es el desapego, desapego no, la vida desabrida espiritual, la resequedad espiritual, la aridez espiritual, la falta de milagros, o tenemos una vida de pecado, o de pecados, sobre todo pecados mortales. Sabemos que esos tres obstáculos, sobre todo el último, es un obstáculo ya obvio, es un obstáculo más tosco. Está el intermedio, que es un pecado, digamos que un poco más infantil, que es de que, bueno, los otros tienen y yo no tengo. Y el primero, que es más lógico, que es la resequedad, y no saber interpretar la resequedad espiritual, desistimos de las devociones. Concluyo con dos ejemplos, para que sepamos lo que es difícil de la vida espiritual. La vida espiritual, ella no es que sea difícil, ella hoy en día, debido a la accesibilidad del pecado, es más difícil acceder a la vida espiritual. O sobre todo a avanzar en la vida espiritual. Hay un caso de una religiosa, creo que es monja, disculpen, una religiosa que es santa, no me acuerdo del nombre, intentaré ponerlo aquí en la pantalla. Ella tuvo, por una complacencia de las manos, que no explica muy bien ese libro que tuve acceso, esa una complacencia de las manos, siendo religiosa, ella pasó una resequedad espiritual de 15 años. Por una simple sensualidad de las manos, un placer de las manos. No sé qué habrá sido ese placer de las manos. Y otro caso, y hay que saber esto, por una simple sensación de placer de las manos, tuvo 15 años de resequedad espiritual una religiosa. Y no es del siglo XX, ¿eh? Otro caso es como el intermedio, de un religioso que hacía sus devociones bien hechas, era bastante diligente, disculpadme, en su vida religiosa, pero él no tenía milagros en su vida, ni tenía toques espirituales, y él le reclama a Dios estas cosas, casi como si fuese un derecho de él, que Dios le dice eventos sobrenaturales, como hasta puede ser un pequeño gozo intelectual. Y este hombre tuvo una aparición, si tuvo, Dios permitió que por su soberbia, Dios tuviese una experiencia con un demonio que lo dejó prácticamente paralítico por unas horas, y luego estuvo bastante enfermo. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia demoníaca, y esa experiencia demoníaca fue de aquellas que van hacia el cuerpo, que lo aplastó como ente que temporal. Este hombre se recuperó y en ese momento entendió que buscar sí o sí los dones espirituales a veces no convienen a ciertas almas. Y ese es otro detalle, y con esto culmino. No todas las almas van a tener y vamos a tener esos dones espirituales como otros casos en la historia de la iglesia. Deben existir y van a existir, pues la iglesia es santa, y son las notas de la iglesia. Y con esto me despido, ¿no? Espero que nos mantengamos en gracia, nos mantengamos siempre devotos del Santo Rosario y de otras devociones. Y espero que os quedemos bien, ¿no? Jugador de Richere, adesso società in cibi un super non per Rex Angelorum. Amen.